Bueno, pues muy buenas tardes. Este es eh, una nueva sección en formato de podcast eh, que se llama Preguntas y Respuestas, que dada la redundancia se basa en todas aquellas dudas que los alumnos nos han hecho llegar y que también nos han hecho llegar por formato de bandeja a través del medio electrónico de este canal. Muy bien, pues comenzando con el programa. El día de hoy vamos a hablar acerca del juicio de amparo. Bien, ya conocemos que el juicio de amparo pues es un medio muy socorrido por la mayoría de los gobernados, en específico aquellos que han sufrido alguna violación o que creen que pueden sufrir alguna violación. Sin embargo, alrededor del amparo existen muchas dudas al respecto, desde la naturaleza misma del juicio de amparo y también cuáles son las partes del juicio de amparo, las etapas del juicio de amparo y en contra de qué podemos interponer o presentar un juicio de amparo. Bien, entonces, para este fin está con nosotros el licenciado Carlos Eduardo Hernández Roldán. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, tenga licenciado Christopher Iván Verdejo Andrade, a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, pues el licenciado Carlos Eduardo Hernández Roldán es licenciado en Derecho por la Universidad Eurohispanoamericana y actualmente se desempeña como postulante de las materias civil, penal, familiar y claro, sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, siendo este el juicio de amparo. Lo invitamos esta tarde debido a que a través de la experiencia y la cooperación que hemos tenido con el licenciado, pues nos hemos dado cuenta que es una persona que comprende tal vez un poco mejor el juicio de amparo, cómo funciona, y además de que pues hemos tenido muy buenos resultados trabajando con él. Bueno, entonces para iniciar, licenciado, vamos a hacer el primer cuestionamiento. En sí, ¿qué es el juicio de amparo? Bueno, reiterando el saludo para todo el público que va a escuchar el presente podcast. Un saludo para ti, amigo Christopher, mi amigo y de los únicos amigos creo que tengo como licenciado. Hemos compartido mucho la definición de juicio de amparo, ¿verdad? Porque muchas personas, incluso hay hasta memes que dicen, ¿no? Si es un recurso o es un juicio como tal. Yo en lo particular pienso que es un juicio, porque tiene todas las etapas procesales que un juicio contiene como tal, que es el escrito de una demanda inicial, su admisión, desechamiento, o la admisión, desechamiento, o o que nos hagan algún requerimiento. De ahí, de la admisión, pues pasa a ser radicado, se radica en un libro, se radica en un libro de gobierno y aparte pues ya como lo has visto, ¿no? En la parte práctica, ¿no? Lo que es el cuaderno verde y el cuaderno rosa, ¿no? Cuando vas a pedir Así es, el principal y el hacer incidente. el principal y el incidente, ¿no? ¿Por qué verde y por qué rosa, ¿no? ¿Por qué los cosen? ¿Por qué por cuerda separada, ¿no? Así, ese tipo de definiciones hacen constatar que efectivamente el amparo es un juicio como tal y bueno, es un juicio encaminado a que se vele las garantías constitucionales en las cuales
los gobernados nos encontramos protegidos ante un acto que vulnere la esfera jurídica del gobernado en comento, ¿no? Todos nosotros, licenciado Christopher, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, pues puede recurrir al juicio de amparo siempre y cuando se caiga en ciertos supuestos y se agoten ciertos principios, o bueno, que el acto como tal, por su naturaleza, sea eximido de ciertos principios, como el principio de definitividad. Entonces, regresando a lo que es la pregunta, ¿qué es el juicio? ¿Qué es el amparo? ¿Qué es el juicio de amparo? Es un juicio que tiene como la finalidad salvaguardar las garantías que nos protegen a nivel constitucional. Así es. Sobre todo porque el juicio de amparo, pues obviamente si apelamos un poquito a la historia, nace de las ideas de Otero y de Vallarta, ¿no? Y también podríamos decir que aterriza la idea o la aspiración de Morelos, ¿no? Que es esta frase que, bueno, todos aquellos que hayan entrado a un juzgado de amparo han tenido oportunidad de verla, ¿no? Que es que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare en contra de del acto de es que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare del abusivo y del arbitrario. Sí, son las palabras me parece que se encuentran en la Suprema Corte también. En la Suprema Corte también se encuentran. Y aprovechando, si en este momento me falló la memoria, pido una disculpa, pero la idea es esa, dije Chapulín Colorado. Suele pasar. Muy bien. La segunda cuestión o cuestionamiento sería, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve el juicio de amparo? ¿Para qué nos sirve este medio de control constitucional? Bueno, el juicio de amparo, como lo comenté, sirve para muchas cosas, pero principalmente sirve para que todo lo actuado o todo acto de autoridad tiene o reviste ciertas características y primordialmente lo que es la constitucionalidad, es decir, de que todo acto que emite ya sea el propio ejecutivo, los congresos tanto locales como la Cámara Baja, Cámara Alta, Senado de la República, esos actos, esas reformas que a veces ellos presentan, promulgan, revisten o tienen un carácter de que se encuentran apegados a la Constitución como tal. Vamos a poner una presunción de legalidad, ¿no? Exactamente. Se presume que son legales, exactamente. Entonces, sería cosa, vamos a ver si es cierto, ¿no? Sí, de hecho hay criterios en los tribunales ya en los cuales ya establecen la presunción de legalidad y de apego a la constitucionalidad como tal. Sí, exactamente. O sea, sin embargo, el juicio es para analizar realmente si está pegado o no a derecho, si está pegado o no a los principios constitucionales, si está pegado a tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y ya sabemos que el Estado mexicano, pues como buen mexicano, lo invitan a una fiesta y él va, ¿no? Entonces, cuando nace algún instrumento internacional, México lo firma, a veces sin saber las consecuencias pero lo firma. En ese sentido, pues el juicio de amparo tiene ese fin, el analizar el acto
si realmente está pegado a derecho o no. Por eso muchas veces, o más bien nace lo que es la suplencia de la queja, o la suplencia de la queja deficiente, como anteriormente se manejaba. Porque a veces el gobernado o el abogado que presenta el amparo desconoce u omite alguna parte importante de cuando se va a subsanar el juicio de amparo. Entonces lo que es el juez de distrito, y en este caso si hablamos de juicio de amparo indirecto como es vistancial, también lo conoce el tribunal, el tribunal especializado, pues ellos son los que se encargan de revisar las omisiones técnicas de los operadores jurídicos. Pero el fin es ese, el de buscar o revisar que el acto se encuentre con apego al mandato constitucional. Sí, y sobre todo porque, por ejemplo, dentro de nuestro marco constitucional, bueno, yo cuando estudié me enseñaron la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Así, donde encontrabas exactamente la las jerarquías. Ajá. Y toda de la Constitución hacia abajo. Sí, exactamente, leyes secundarias. Teníamos el principio de la supremacía constitucional, es decir, nada estaba por arriba de la Constitución. Sin embargo, como bien lo decías, derivado de la firma de estos tratados, llegamos a una evolución dentro del derecho, en donde inclusive ordenamientos externos al ordenamiento nacional, como por ejemplo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto San José. el Pacto San José de Costa Rica, pues ahora tiene que ser tomado en cuenta a nivel de la Constitución en materia de derechos humanos. Sí, de hecho, la idea, lo que se pretendía, bueno, lo que se pretende con los tratados internacionales es de que coadyuven, ¿no?, al marco constitucional y al debido proceso, pero que no estén por encima de la propia Constitución. Artículo 133 de la Constitución Política, la supremacía constitucional, ¿no?, en donde establece que ningún ordenamiento va a estar por encima de la Constitución, y que derivado de esto, de la Constitución, se plantea lo que es el control difuso y el control de convencionalidad, ¿no? El control de convencionalidad es también revisar de que el tratado internacional o el convenio firmado con el extranjero pues está pegado a los principios constitucionales de nuestra Carta Magna, y pues el principio de control difuso, pues lo que establece es que se permee, es decir, que toda la norma constitucional permee en cada uno de los jueces, desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el juez municipal de determinado municipio, válgase la redundancia. Así es. Muy bien, esto por cuanto hace a las primeras dos preguntas. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es al respecto de los actores. Por actores vamos a entender todos aquellos que van a intervenir en un procedimiento o en un proceso en forma de juicio. Bueno, el amparo también tiene actores, y cada uno de esos actores tiene nombre y tiene una función específica dentro de este juicio. En primer lugar, compañero, ¿quién es el quejoso? ¿Y quién se podría poner así el botoncito de quejoso? El quejoso es la persona que recurre al amparo. En el juicio de amparo, en el rubro, la persona que está pidiendo la justicia, el amparo y la protección de la justicia de la Unión, se le denomina como quejoso, porque su propio nombre lo dice, se está quejando, se duele de un actuar que se encuentra desapegado. Bueno, existe la presunción de que está pegado a los lineamientos constitucionales, pero el quejoso por algo está promoviendo el juicio de amparo para que sea revisado el acto. El quejoso es todo aquel gobernado que promueve el amparo a su favor. Muy bien, entonces podríamos decir que el quejoso es
todo aquel gobernado que considera que han sido violados su esfera jurídica Es, o su esfera constitucional, ¿no? es correcto, así es. Ah, ok. Muy bien. Ahora, una pregunta. ¿Las personas morales pueden ser quejosos? Su representante legal pueden ser quejosas y siempre y cuando su representante legal, adjunte el nombramiento otorgado ante notario que le dé fe pública, él sería el quejoso en representación de la moral. Bueno, aquí un poquito, algo que se sale un poquito del tema, sin embargo, lo voy a comentar, creo que ya te lo había comentado. Ajá, ¿no? En materia de daño moral, ya ves de que solamente las personas físicas se consideraba que solamente las personas físicas podían recibir daño moral. Ajá. Sin embargo, ya hubo algunos criterios y yo también llevé un asunto parecido en el cual era una persona moral la que se estaba quejando de haber recibido daño moral. Y efectivamente solamente era procedente si el señalamiento era trascendental al grado de que se dañara gravemente su imagen pública y eso deviniera en un daño económico permanente. Obviamente, pues sí, es que hay que recordar que nuestro derecho es dinámico y conforme van pasando el tiempo, van cambiando las circunstancias y por eso mismo la ley de amparo pues se ha tenido que ir actualizando, ¿ah? El daño moral sí, no nada más recae sobre las personas físicas, también sobre las morales. ¿Por qué? Porque como tú lo acabas de decir, al final de cuentas, si se llega a comprobar que hubo un daño moral, hay un detrimento en su economía y por tanto pues ellos también se tienen que ver se ven en la necesidad de promover. Entonces la ley de amparo no nada más es de observancia para las personas físicas, sino también, bueno, es de observancia para los entes. Ajá. Y para beneficio es para las personas físicas y para las personas morales. Muy bien. Bueno, esto por cuanto hace a el quejoso, ya una disculpa por habernos desviado un poquito del tema. Y volvemos. Ahora, ya vimos quién es el quejoso. Sin embargo, al ente que se le reclama la actividad o el acto, generalmente se le denomina autoridad responsable. Entonces, ¿quiénes pueden tener esa categoría de autoridad responsable? La autoridad responsable son los órganos de los que emana una cierta responsabilidad o un cierto se le delega, el gobierno le delega una responsabilidad. Un ejemplo claro, por ejemplo, podría ser el juez primero de lo familiar, ¿no? Con residencia en la ciudad de Jalapa, Veracruz, ¿no? En turno. El juez del juzgado 12º. ¿Por qué al juez del juzgado 12º? Porque a él el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, le delegó la impartición de justicia, ¿no? Entonces, en el momento de que de la impartición de justicia y realiza u omite hace una inobservancia o una mala interpretación de la justicia a favor de una de las partes, ellas pueden en su momento procesal oportuno recurrir al juicio de amparo, señalando como autoridad responsable. Entonces, respondiendo a la pregunta de quién es la autoridad responsable, es toda aquella autoridad u órgano a quien se le delega ciertas necesidades u obligaciones que el Estado debe de darle al gobernado. Incluso las escuelas también son autoridades responsables y hay criterios en los cuales ya las escuelas particulares, al hacer las veces o al realizar actos que le competen al Estado,
también son equiparables como autoridades responsables, también se les considera autoridades responsables. Me parece que hubo algunos asuntillos por ahí del 2016, 2017, en los cuales algunas escuelas particulares estuvieron realizando omisiones con respecto a la admisión de alumnos, y los alumnos recurrieron al juicio de amparo para que dicha institución particular los admitiera, toda vez que el artículo 3 constitucional establece el derecho de la educación. Tú mismo me platicaste de un juicio de amparo en el cual hiciste o señalaste como autoridad responsable equiparada al hospital porque estaba obstaculizando el derecho del menor de la identidad. Ah, sí, claro, fue el año pasado, fue en el sur, omitiré las generales, pero claro. Sí, un hospital particular, una ciudadana tuvo trabajo de parto y tuvo su bebé en un hospital particular. Dicho hospital hizo omisa lo que es el certificado de nacimiento, que tiene que presentarse ante el registro civil de la ciudad donde radica la señora. Y pues lo que hicimos fue presentar un juicio de amparo, un escrito de amparo indirecto, para efectos de que a la menor se le entregara el acta de nacimiento, toda vez que en repetidas ocasiones anteriores la mamá fue a pedir que se le registrara y le decían que no, que tenían que entregar lo que era el certificado de nacimiento de la menor, pero del hospital. Obviamente no se lo había dado el médico y aparte pues le pedían una lana ahí por ahí. Entonces ya había dos situaciones, un acto de autoridad y un acto de corrupción, ¿no? Y en ese sentido se presentó el juicio de amparo para los efectos que con antelación comenté, y sí se le entregó el acta de nacimiento. Previo a esto, el registro civil de dicho municipio se portó muy hosco. Mandamos a un compañero a que pidiera el acta de nacimiento de la menor o a que colaborara, y no. De hecho, lo que tienen las instituciones públicas es que desconocen lo que es el juicio de amparo en sí como tal, y desconocen lo que son los derechos de nosotros los gobernados, principalmente de los menores, ¿no? Pues el menor tiene derecho a la identidad, artículo 4 constitucional, así como al libre desarrollo de la persona. Pero sí, ese es un antecedente. Por ejemplo, también ha habido entes que han dejado de ser considerados autoridades responsables. Por ejemplo, recordarás que hasta hace unos años los gobernados teníamos la opción de, por ejemplo, acudir ante el juez de distrito contra actos de la Comisión Federal de Electricidad. Así ya hubo criterios en los cuales se blindó a lo que es la Comisión Federal de Electricidad, porque por no ser una autoridad responsable, o no tener no revestir no tener esas formalidades, ¿no?, que lo caracterizarían como autoridad responsable. Sin embargo, en ese asunto lo que tienes que realizar, me parece que es un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, entonces la resolución, la última resolución con la que agotes el principio de definitividad a esa autoridad es a la que vas a señalar, más no a Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que se... Es correcto. Ahora, si lo que tú te estás quejando es, por ejemplo, las tarifas o el corte, perdón, lo que tú decías era por cuanto hace a un corte. Ajá. Pero pues, si tú de lo que quieres dolerte son de las tarifas, tienes que necesariamente acudir a un juicio mercantil. Porque recordemos que derivado de la reforma energética, CFE es considerada como una empresa. Ya no es una paraestatal.
Sí, de hecho en su... Es una empresa de participación estatal. Ajá, de hecho en su logotipo es lo que dice, una empresa de clase mundial. Ya es denominada como empresa. Ujú. Bueno, continuamos. Ya vimos qué es el amparo, para qué sirve, cuál es la finalidad. Ya vimos quién es el quejoso. Ya hablamos un poco de las autoridades responsables. Y ahora hablemos específicamente de... Ya hemos comentado un poquito, adelantándonos a esto, pero ¿qué es el acto reclamado específicamente? El acto reclamado. Ujú. El acto reclamado es el acto que realiza la autoridad responsable, como lo establece la ley de amparo en su artículo primero, acción u omisión de la autoridad responsable. Es decir, en el caso que te comentaba del acta de nacimiento, la autoridad, en ese sentido del registro civil de dicho municipio, estaba omitiendo el acta de nacimiento de la menor. En el ejemplo, un ejemplo podría ser también lo que es el emplazamiento, ¿no? La falta de emplazamiento ahí es un acto. Es un acto pero omitivo, porque el juez de primera instancia está omitiendo lo que es la realización de un emplazamiento. Vamos a poner un ejemplo. Uh-huh. En materia laboral, que es generalmente donde pasa. Ajá. Vamos a suponer que un trabajador señala un domicilio para emplazar al patrón, pero resulta que este no es el domicilio real del patrón. Entonces, el juicio laboral se lleva con el patrón en rebeldía. Ajá. Por lo tanto, se decreta un laudo. Sí. ¿Sí? Al percatarse el patrón, acude al juicio de amparo. Así. Como carácter de tercer extraño juicio equiparable. Tercer extraño juicio equiparado. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad no tuvo la oportunidad procesal efectiva para ser conducido al juicio. Exactamente. Por ejemplo, ahí, ¿cuál sería el acto reclamado? Ahí el acto reclamado sería bueno, entras como tercer extraño juicio, señalando que sabes o tienes conocimiento pero el conocimiento no fue por medio de una notificación como tal, sino que una tercera persona exactamente te comentó que hay un juicio en tu contra, ¿no? O contra de tu empresa, y en el momento en el que el tercer interesado o la autoridad responsable emite su informe previo, ahí se actualizan. En este caso el acto reclamado sería el emplazamiento indebido que realizaron a la patronal. O la falta de emplazamiento. O la falta de emplazamiento, exactamente. Uh-huh. El emplazamiento indebido, la falta de emplazamiento, lo tienes que comprobar. Y muchas veces pues las juntas locales ahí sí erróneamente hacen los trabajos de emplazamiento. Y como comentaba días pasados, compañero Joel, dice los jueces federales son los que tienen que subsanar las omisiones las omisiones por parte de las juntas. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, los actuarios, para los compañeros que nos escuchen de otro lugar, en el estado de Veracruz, un actuario es un funcionario público que se encarga de realizar las diligencias que ordena el juez. Porque, por ejemplo, me pasó que en Estado de México, en Tlalnepantla, un actuario es el que está con el notario, es el asistente del notario, y tienen otro nombre los funcionarios que realizan esas diligencias. Y por ejemplo en Puebla se llaman diligenciarios, no se llaman actuarios. En Puebla también el actuario es el asistente del notario. Son cositas raras, ¿no? de México. La terminología, ¿no? La terminología. Pero bueno, volviendo al punto,
Y cuando un actuario se constituye en el domicilio del patrón, no solamente tiene que decir que está en la dirección correcta, sino que tiene que decir que tiene a la vista señalamientos de tránsito que den certeza de que está en el lugar correcto. De hecho, de que tocó en el inmueble, de que llamó al inmueble, de que le abrieron o no le abrieron el inmueble, de que el inmueble tiene ciertas características, si es de un piso, si es de 2 pisos, si es de tabla roca, si es de cartón, si tiene techo de lámina, si es de asbesto, si tiene colado, y también tiene que decir en caso de que no le hayan abierto, si se entrevistó con algún vecino para corroborar de que la persona ahí vive, de que es la colonia y todas estas cosas, y muchas veces no vienen esos datos en las raciones actuariales, y para acabarla de amolar, muchas ocasiones no recibe la persona que debe de recibir. Por ejemplo, en el mundo ideal te debería de recibir el apoderado o el director de la empresa, el emplazamiento a juicio. Sí, pero en la Muchas vida veces se las dejan en la aquí. vida sí las dejan nada más pegaditas en la puerta. Y eso que comentas de que hay que tocar la puerta, pues ya hay criterios, hay una jurisprudencia de hecho que dice definición del término cerrado. Y bueno, en el precedente de esa jurisprudencia lo que te dice en palabras llanas y sencillas es de que no nada más tienes que tocar la puerta, sino que tienes que empujarla para verificar que efectivamente está cerrado. Y en caso de que se llegue a abrir, no entres, gritas y preguntas si hay alguien en el interior. Me la ganaste porque te iba a decir, ¿y si se abre? No, sí, exactamente, es lo que, el precedente es lo que te dice, o sea, eso es lo que te dice. Si se llega a abrir la puerta, pues hazlo. E incluso tomar placas fotográficas del inmueble, de la calle, de la esquina, con qué esquina se encuentra colindando, de qué color es pero con placas fotográficas, porque ya la sola notificación como tal, no, ya en el juicio de amparo no te sirve como prueba. Y la pueden, el quejoso puede echar abajo todo un juicio de año o 2 años que se llevó a cabo. Te lo digo porque a mí me pasó, de hecho fue el segundo amparo que realicé, fue por tercer equiparable. Incluso tú me ayudaste en la etapa, en la parte laboral, en cuanto a los plazos, sí, en materia laboral. En materia laboral. Sí, pero sí es algo muy chusco. De hecho te encuentras ese precedente, esa jurisprudencia, y dices, wow, o sea, no entiendes cómo un detallito puede echar a perder un juicio. Y pues sí, desgraciadamente a este trabajador, pues ya tenía 300,000 pesos casi en su bolsa y nos regresamos a la etapa inicial. Ahí me da algo, Fíjate, el trabajador ahí me da algo. Al menos una apendicitis yo creo que sí. No, pues sí, pobre bueno, trabajador. También continuando, hay mucha confusión hablando de los actos reclamados. ¿Qué tipo de actos pueden tener esta característica de acto reclamado? Porque, por ejemplo, se cree erróneamente en México que el juicio de amparo es el cúralo todo, ¿sí? Por ejemplo, ahí me tocó conocer un caso en que un trabajador se amparó porque creía que el patrón lo iba a despedir. Ah, no, es que en materia laboral se tiene que concretar el acto como tal. Efectivamente. En materia laboral, en materia civil, no. En materia civil puedes evitar un acto futuro y que por su naturaleza sea sea irreparable. Uh-huh. En materia civil sí lo puedes evitar, pero... Sí, pero en materia civil tenemos que argumentar la inminencia. Exactamente. Sin embargo, un despido no es inminente. No, claro, porque puede pasar, puede no pasar. No puede pasar, exactamente. Y sin embargo, la naturaleza del derecho laboral es tutelar la estabilidad en el trabajo. No puede el juez de distrito tutelar tu estabilidad en el trabajo si no tan corrido. Exactamente. Es que ahí existe una incertidumbre y
Como lo acabas de comentar, al final de cuentas, cada materia judicial, cada materia en derecho tiene sus delimitantes y sus especificaciones muy delimitadas en cuanto a la naturaleza del mismo. Por ejemplo, en el trabajo es tutelar la estabilidad laboral, como lo acabas de mencionar. En materia civil, pues es la regulación entre particulares. Es regular lo que es la cuestión entre particulares, la relación jurídica entre particulares. Entonces, en la cuestión jurídica entre particulares, ahí sí existe una certidumbre de que puede acontecer un hecho. A ver, una pregunta y es, yo creo que pasa todos los días en México. ¿Me puedo amparar porque el tránsito se llevó mi carro? No, porque el tránsito se llevó tu vehículo, pues lo que tienes que hacer es agotar. Esa es una vía administrativa. Tienes que ir a tránsito, te van a pagas la multa, de ahí te van a decir dónde se encuentra tu auto, en el corralón, vas y pagas. Pero bueno, derivado de esos hechos, si la multa que vas a pagar si excede en cuanto a lo que está en los aranceles de tránsito, está ahí plasmado, pues ahí puedes irte a la parte administrativa y en caso de que la autoridad administrativa no te dé el lado a ti, ahí sí puedes recurrir al juicio de amparo, pero no precisamente en contra del tránsito, sino que sería de manera indirecta la resolución de la autoridad a la administrativa. resolución de la autoridad administrativa, exactamente, porque tránsito del estado simplemente tiene ciertas características, lo que es la regulación, el control de las vías vehiculares, de tránsito como tal, pero no tiene un carácter de autoridad responsable. Pero sí se podría mandar a traer como tercer interesado al director de tránsito. Perfecto. Bueno, antes de pasar de tema, otro punto también muy importante, los amparos contra orden de aprehensión. Sí. Porque, por ejemplo, se tiene la creencia errónea de que el amparo contra orden de aprehensión es para evitar que la autoridad judicial pueda realizar las providencias necesarias para impartir justicia, ¿no? De hecho, generalmente se entiende este tipo de amparos como sinónimo de impunidad, porque, por ejemplo, los interponen los políticos, los interponen funcionarios que han hecho tal vez ciertas cosas personas muy limpias, ¿verdad? Sí, que no tienen un rating muy Entonces, bueno. Efectivo. Entonces, los amparos contra orden de aprehensión, ¿cuál es su finalidad real y cuáles son sus efectos reales? El amparo contra orden de aprehensión lo que tiene la finalidad es buscar que efectivamente la fiscalía, en este caso es el órgano investigador de los delitos, el órgano que se encarga de investigar los delitos, sí tenga abierta una carpeta en contra del quejoso. Esa es la finalidad. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo, a una persona tiene temor fundado de que hay una carpeta abierta en su contra, ya que en reiteradas ocasiones acerca de su domicilio ha visto a los ministeriales, ¿no? E incluso han preguntado por él, ¿no? Es lo que comúnmente se pone en los hechos de una demanda de amparo contra orden de aprehensión. Sí, de que hay una persecución de la autoridad, hay una ¿no? persecución, exactamente, hay un temor fundado de que va a perder tiene peligro, tiene miedo de perder su libertad corporal. Y que ni siquiera se la ha emplazado. Exactamente, no se le ha hecho ningún reconocimiento pero tú bien sabes, Lee, que en materia penal no necesariamente se tiene que dar una notificación, ¿no? Porque hay actuaciones que por su naturaleza son secretas. Exactamente. En ese sentido, pues tú presentas tu amparo contra orden de aprehensión y pues el juez de distrito manda a notificar, manda a emplazar a las autoridades que tú estás señalando dentro de tu escrito de amparo para que éstas
en el plazo de 24 horas emitan su informe justificado, y en el informe justificado pueden decir que efectivamente es cierto el acto por el cual se está manifestando el quejoso, o en su defecto puede decir que no, que bajo protesta de decir verdad señalan que no hay carpeta de investigación abierta en contra del quejoso. En el último de los casos que acabo de exponer, el amparo tiene como futuro que se sobresea, que exista sobreseimiento. Se llegaría a lo que es la audiencia incidental. De entrada se le otorgaría la suspensión provisional, más no la definitiva. La definitiva ya se vería en la audiencia incidental, pero como en la audiencia incidental las autoridades van a negar el acto porque no existe una carpeta en contra del quejoso, pues lo que van a hacer es de que le van a negar la suspensión definitiva, y en consecuencia se va a sobreseer el juicio de amparo, ya que pues, se va a quedar sin litis. La litis era el hecho de el peligro inminente de tener una carpeta abierta en contra y que pudiera perder la libertad corpórea, ¿sí? Ahora, en el primero de los supuestos que acabo de comentar, que es que si existe una carpeta, bueno, pues lo que puede pedir también el quejoso dentro de su escrito de demanda, al momento de que diga que si son ciertos los actos puede hacer una ampliación de la demanda y pedir que se le haga de su conocimiento para que se imponga de la carpeta. Que le den entrada, ¿no? Exactamente, que tenga conocimiento de la carpeta para que también se pueda defender. Artículo 14 constitucional, el derecho a ser oído y vencido. Y además el artículo 20 en el apartado B, que es ingresar las pruebas. Sí, sobre todo tú recordarás la vez que me auxiliaste con el asunto de justicia militar, ¿no? Ah, sí. Que el Ministerio Público Militar no le estaba dejando acceso y al elemento de las Fuerzas Armadas. Interpusimos precisamente un amparo de este tipo que acaba de mencionar el licenciado. Sin embargo, lo que ocurrió es de que el Departamento de Justicia Militar le metió celeridad y entonces ocasionó un acto de imposible reparación, que quiere decir, lo llamó audiencia inicial. Entonces ya no podíamos intervenir en la carpeta en investigación inicial porque ya estaba la citación a una audiencia de control. Sí, lo que pasa que... Y ya ahí fue cuando nos corren traslado. Exactamente. Sí, es que pues irónicamente las autoridades aquí en México lo que hacen cuando les llega un amparo es que modifican las circunstancias que inicialmente existían cuando presentaste el amparo, ya sea que te muevan las audiencias o bien que te fijen una audiencia cuando tú ni siquiera tenías conocimiento de la misma. Así es. No podemos mencionar más datos por el secreto profesional, pero sí efectivamente hubo algo de lo que acaba de mencionar el licenciado. Ahí hubo unos movimientos medios turbios que derivaban en que, ¿qué crees? Ya hay audiencia. ¿Y para cuándo? Para la semana que viene. Órale. Bueno, con esto ya daríamos por atendido el acto reclamado. Ahora, durante esta plática hemos dicho amparo indirecto, amparo directo. Entonces primero vamos a atender también, es parte de las preguntas que nos hicieron llegar. ¿Qué es el amparo indirecto? Y contra qué o en contra de qué lo presento. El amparo indirecto es aquel que ataca normas que por su sola entrada en vigor, por ejemplo las normas autoaplicativas, por su sola entrada en vigor afectan la esfera jurídica del gobernado. También el amparo indirecto es aquel que se promueve contra actos de autoridad que, derivados dentro de un juicio, tengan no como objetivo, más bien como resultado, vulneren el fallo final, la resolución final,
y al mismo tiempo sean de imposible reparación. Por ejemplo, pudiera ser como lo acabamos de comentar, la falta de emplazamiento, cuando en materia civil, cuando no eres debidamente emplazado, ya sea que lo puedes presentar al final o lo puedes presentar durante el proceso de que te enteras de que eres, estás dentro de un juicio, pero ni siquiera fuiste notificado. También puedes pedir el juicio de amparo para efectos de que se realice un emplazamiento. Por ejemplo, ahorita en pandemia lo que pasó fue de que los juzgados estaban cerrados, sin embargo, en materia familiar de alimentos, tú presentabas tu escrito de demanda de alimentos, el juzgado no emplazaba al deudor alimentario y pues lo que yo particularmente hice fue presentar amparo para efectos de que se realizara el debido emplazamiento. Claro, los alimentos son De tracto sucesivo, inmediatos, de interés público, irrenunciables. Así es. Sí, el amparo indirecto también se le conoce como instancial, ya que lo conoce el juez de distrito y en la revisión o en la queja lo conoce el tribunal especializado. El tribunal está compuesto por 3 magistrados. Y como comentaba yo, la finalidad de en Veracruz. Sí, aquí en Veracruz, sí. Aquí en Veracruz, ya en los demás estados, pues en los circuitos, pues ya no, pues de hecho es en todo el país, por eso está, por eso está el poder, de hecho ahorita fue modificado, nada más se le aumentaron los tribunales de apelación, pero en la parte práctica vienen realizando las mismas funciones. Sí, bueno, comentaba yo, la finalidad del amparo indirecto es abrir un juicio en contra de normas que por su sola entrada en vigor afecten la esfera jurídica del gobernado por normas, por reglamentos, circulares o u omisiones de la autoridad o acciones de la autoridad que vulneren la esfera jurídica del gobernado. Muy bien. También, por ejemplo, la presentación de amparo indirecto, y es precisamente aquí donde ocurren la mayoría de los errores, ¿no?, de los quejosos, porque a veces señalan actos que no pueden ser materia de amparo indirecto, y como los ejemplos que ya mencionamos durante esta entrevista. Sin embargo, el amparo indirecto, salvo tu mejor opinión, creo que es el juicio de amparo que más se utiliza en comparación del amparo directo, que más adelante lo vamos a ver. Sí, el amparo indirecto, pues en cualquier momento podemos estar delante de una situación que vulnere nuestra esfera jurídica. En cualquier momento podemos vernos en la necesidad de recurrirlo. Obviamente no es el hecho de que por aquí te pasa una situación jurídica y por acá ya estás promoviendo tu amparo, ¿no? O sea, también tienes que ver las circunstancias, agotar el principio de definitividad, que es el principio que te dice que tienes que agotar todas las instancias procedimentales previas para que caigas para que te quedes sin recurso ordinario y entonces ya entras a lo que es la materia federal, que es el juicio de amparo como tal. Entonces ya es ámbito a excepción de la materia familiar, el trabajador, cuando el laudo no es emitido o cuando hay dilaciones procesales. Yo, por ejemplo, ahorita tengo un asunto en una junta, omitiré generales, pero a ese asunto le estoy dando impulso procesal por medio de amparos. O sea, me tarda un mes la junta en acordar, presento un amparo. Me vuelve a tardar un mes en acordar, presento un amparo y así me lo voy llevando. Sí, por ejemplo, también hablando de amparo indirecto, podríamos mencionarlo, por ejemplo, en materia penal y contra el auto de vinculación a proceso, que si bien es cierto, es una resolución que dicta un juez,
no es una resolución que ponga fin al procedimiento, pero que en primer lugar podrá inclusive ser elevada al juez de distrito, ¿no? Ujú. Y que por su naturaleza, como el auto de vinculación a proceso puede afectar la libertad, ahí sí te puedes brincar el medio que la ley contempla, Sí, que es la apelación. que es la apelación. De hecho, hay como que hay, yo creo que esa estrategia, yo no soy muy dado a recurrir a la apelación, no sé por qué, pero sí, mira, por ejemplo, lo que acabas de comentar es muy cierto y muy importante. Tú incluso puedes atacar dos o hasta tres cosas, porque no solamente la vinculación a proceso, o sea, tú llevas la audiencia inicial, ya se cuenta que la audiencia inicial fue el martes. La resolución de medidas cautelares también. Ajá, exacto, sí, sí, que el fiscal haya leído la acusación, también eso lo puedes atacar, principio de oralidad, o sea, pero sí, puedes atacar desde el control, desde el control judicial, puedes atacar lo que es las medidas cautelares, como lo acabas de comentar, puedes atacar lo que es la prisión preventiva, de ahí el principio de oralidad y la propia vinculación a proceso. Pero ahí lo importante, yo creo que es que si te vas a la duplicidad del término y ofreces pruebas y las pruebas son contundentes, aunque en materia penal sabemos que el parámetro es muy mínimo para que te lo vinculen a proceso, pero si las pruebas son contundentes de que el quejoso no cometió el hecho, el juez de distrito tiene la potestad de estudiarlas. Y tú lo sabes, porque a ti te estudiaron unas pruebas que tú hiciste. Sí. Acuérdate. O sea, y sacamos de la cárcel a un cuate que no tuvo por qué haber estado ahí. Efectivamente. Sí, el juez de distrito, aunque no es el juez de control que debería de ver el asunto, pero sí tiene la obligación y el objetivo de analizar la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la observancia del juez de control. Y esto no, y lo dicen los propios jueces. O sea, no es de que yo esté invadiendo tus esferas de acción, juez de control, pero sí es mi deber hacerte la observación de que aquí no observaste esta prueba. Y eso es lo que hacen comúnmente. Sí, entonces ya lo que hacen es resuelve de nuevo. Exactamente. La prueba. Sí, exactamente, y muchas veces hasta te varían el delito. Hasta le piden al juez que los famosos amparos para efectos. Ajá, los amparos para efectos que muchas veces son buenos. Muchas veces son buenos. Muy bien. Ahora, hablemos de el amparo directo. ¿Qué es el amparo directo? ¿Contra qué lo puedo interponer? Ok. El amparo indirecto, ¿contra quién lo puedes oponer? El directo. El directo. El amparo directo lo puedes, el amparo directo es, o más bien, es aquel que va a resolver, y regresamos a un término que mencioné anteriormente. Es la instancia extraordinaria que va a resolver la constitucionalidad de la sentencia o del laudo. El amparo directo se va a presentar cuando ya se termine el juicio y antes de que se ejecute la sentencia, quede firme la sentencia, tenemos 15 días conforme lo establece el artículo 17 en su primer párrafo en materia civil, en materia mercantil. Ya para lo que es la materia laboral tenemos, me parece que también son 15 días para presentar el amparo, y en materia penal en su tercer párrafo hace mención que son 8 años desde el momento en que se dicte sentencia para presentar un amparo. Y cuando haya violaciones a derechos humanos. Así también. Así es. Bueno, entonces, el amparo directo y el indirecto lo podemos diferenciar
en que se va a interponer contra sentencias y resoluciones que pongan fin al proceso de forma definitiva. Sí, exactamente. Entonces, dependiendo de la materia y sus características, acudiremos ante la autoridad de amparo, que para este efecto es el tribunal. Sí. El tribunal colegiado. Muy bien. Ya para finalizar este capítulo, vamos a hacer, son 2 preguntas, pero vamos a hacer las 2 en una. ¿Qué es el interés jurídico y qué es el interés legítimo? Bueno, nada más como dato, ¿Sí? en los amparos, en el directo y en el indirecto. Nada más para cuestiones prácticas, el amparo indirecto se presenta ante el juez de distrito en la oficialía de partes de común, ¿no? Y ya de ahí te lo reparten para que se radique en diferente juez o juzgado de distrito de la ciudad donde radiques. Y el amparo directo que cuando se pone ya fin al juicio, ya sea laboral o penal o civil, se va a interponer, se va a presentar más bien ante la propia autoridad que emitió esa sentencia. Es decir, juez de primera instancia o magistrados de apelación o ante esas autoridades, juntas locales, juntas federales, ante esas autoridades se presenta el amparo y estas tienen 5 días para radicarlos al órgano competente para su conocimiento, es decir, al tribunal especializado, y ya que le otorgue su número de amparo. Esto es para fines prácticos. Ya ves que nos ha tocado dónde vamos a presentar el amparo directo. De hecho, conocí un asunto o supe de un asunto de amparo directo que lo llevaron ante los tribunales allá en Boca del Río, pero no se tenía que presentar aquí en Jalapa ante la sala que emitió esa resolución de apelación. Pero bueno, ya retomando la pregunta del interés jurídico y el interés legítimo. ¿Qué es el interés jurídico? El interés jurídico es aquel interés que recae sobre la persona titular de un bien. Uh-huh. Por ejemplo, los hijos. En este caso, la patria potestad legitima al padre y a la madre sobre el interés jurídico que tienen sobre el menor. Por ejemplo, si tú eres propietario de una vivienda, ¿qué es lo que te otorga el interés jurídico? Que esté escriturada a tu nombre, que las escrituras sean a tu nombre. Eso es lo que te otorga, lo otorgaría uh-huh. al ciudadano, al gobernado, el interés jurídico. El interés legítimo, contrario sensu, no. El interés legítimo es más amplio. Sobre él pueden recaer no solamente muchas personas. Un ejemplo claro, y siempre lo saco a colación porque es lo más es el ejemplo que más me gusta por lo que sucedió. Fue en Cancún, me parece que hace como 5 años, cuando querían quitar unos manglares y los vecinos del lugar se ampararon contra esa destrucción de los manglares. Era precisamente del municipio de Cancún. Querían derribar los manglares, y ahí el interés legítimo, ¿cuál era? De los vecinos. El derecho a un entorno, al medio ambiente. Cuarto constitucional, primero y cuarto constitucional, el desarrollo, el libre desarrollo de la persona y el derecho a un medio ambiente sano donde se desarrolle. Las personas argumentaron que el manglar era un pulmón que alimentaba a los pobladores, a los vecinos que era la única zona verde, la única zona con árboles, y que el hecho de derribarlos los dejaría en estado de vulneración en cuanto a su salud y en cuanto al medio ambiente se refiere. Entonces, ellos no eran los dueños de los manglares, pero sí se estaban viendo beneficiados por esa vegetación que existía en el lugar.
Entonces ellos, obviamente con sus INES, identificándose con sus INES de que eran vecinos de la localidad, presentaron el amparo y argumentaron tener interés legítimo sobre. E incluso nosotros como abogados patronos de nuestros clientes también tenemos un interés legítimo. ¿Por qué? Porque nuestro cliente nos proporcionó su representación jurídica. Entonces, nosotros velamos por el interés del cliente. Tal es así que algunas promociones nosotros las firmamos y tenemos la obligación de velar por el interés del cliente. Ese sería el interés legítimo explicado en ejemplos, dado que la doctrina pues a veces es confusa. Es confusa, exactamente. Sí, de hecho, si alguno de los que nos escucha quisiera entrar ahí al Semanario Judicial de la Federación y buscar 2 tesis acerca de la definición de interés jurídico e interés legítimo, se contradicen. Es muy difícil que una diga lo mismo que la otra. Sí, dice, cada cabeza es un mundo, igual que cada cabeza es un mundo, es cierto. Bueno, y hasta aquí terminaríamos la cápsula de esta ocasión, en este formato de podcast. Si alguien de los oyentes tiene preguntas al respecto de algún tema, puede hacerlas llegar de forma electrónica a la bandeja del canal y con mucho gusto las estaremos respondiendo. También lo mismo para todos los compañeros que son alumnos del de la voz. Y de nuevo agradecer al licenciado Carlos Eduardo Hernández Roldán por acompañarnos esta tarde. ¿Algo que decir a la audiencia? No, nada más que muchas gracias por haber escuchado el presente podcast y pues que estén atentos al canal aquí del licenciado Christopher, tiene cosas interesantes. Buena tarde. Bueno, pues sería todo por esta ocasión. Nos estamos viendo para la próxima y muy buenas tardes y cuídense mucho.